es gravísimo. Es gravísimo que no se respete la ley. Es gravísimo. Los seguidores de Obrador no les importa la ley porque Obrador les enseñó a que la ley no es la ley, no vale. A que la ley se maneja políticamente y la ley no se maneja políticamente. La ley es una cosa, la Constitución es una cosa y la política es otra. Ahora, como siempre, Morena y López Obrador sacan, como le dicen, raja política de un problema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basándose en la ley, determina que el nuevo gobernador de Nuevo León es Luis Orozco, basándose en la Constitución, que dice que si se retira del cargo el gobernador por la razón de enfermedad, muerte, otras actividades, es el Congreso, los senadores, los que deben elegir al nuevo gobernador. Y haciendo eso, se eligió, basándose en la ley, a Luis Orozco, nuevo gobernador. Y luego, el niñito caprichoso, egoísta y prepotente, de Samuel García, como un hombre inmaduro, politiquero, regresa. ¿Por qué? Pues no le convenció la candidatura para la presidencia. Y ya dice que no, que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vale, que él sigue siendo el gobernador. No, hay procedimientos legales, hay procedimientos constitucionales. Obviamente Morena, Mario Delgado, que es el hombre más delincuente y corrupto, igual que López Obrador, bola de delincuentes, ya quieren sacar raja política y dicen que a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se basa en la ley, que toman decisiones con sesgo político. El único que cree que todo es política, todo es politiquería, es López Obrador y Morena. La ley y la Constitución no se basan en la politiquería que hace López Obrador. Es un politiquero bastante inmoral. Pero Mario Delgado es una porquería increíble. Y ya con su cara de loquito, de sonrisa de demonio, de este Mario Delgado, ya dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma decisiones con sesgo político. No, se basan en la ley. Y claro, al decir esto, Mario Delgado y Morena, pues ya va a jalar a toda la bola de seguidores de Obrador y de Morena, que son delincuentes de mentalidad, que no entienden que la ley sí es la ley, y no como dice Obrador. La ley no es la ley sí es la ley. Para Obrador no, para la ley es un manejo politiquero. Tan es así que dice que quiere que se elijan a los ministros de la Corte por votación. ¿Qué vas a ver, con todo respeto, a un humilde barrendero, una humilde vendedora de gelatinas, una humilde plomero que no sabe de leyes constitucionales, para votar por quién quiere ser el ministro? Claro, Obrador calcula que como siempre va a hacer sus propagandas políticas malignas para que impongan por votación a una persona, a un juez, que nada tiene que ver con las preferencias de la gente, tienen que basarse en la ley y en la Constitución. Porque si se eligen a los ministros de la Corte que aplican la ley por votación,
va a suceder lo que el corruptísimo Saldívar estuvo haciendo: aprobar cosas que decía el psicópata de Obrador, que no eran basándose en la ley. Es lo que quiere Morena: engañar a la gente y decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola la ley, tiene decisiones politiqueras, están a favor de la mafia del poder, puras idioteces que los idiotas seguidores de Obrador le creen. Nuevamente, López Obrador y Morena y Mario Delgado, con su cara de sapo venenoso, vuelve a sacar raja política, y ahora van a poner al pueblo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pueblo ignorante, el pueblo que no respeta las leyes, el pueblo que quiere como mantenido que le den dinerito, en lugar de un pueblo que debe aprender a trabajar y no votar por el que le da dinerito. La única excepción es, sí, el dinero está bien para los viejitos, que le implantó Fox, Vicente Fox del PAN en todo el país. Obrador nada más en la Ciudad de México. Eso sí, las pensiones a los viejitos, a los discapacitados, a los estudiantes que realmente la necesitan porque son los más pobres o los que realmente tienen mérito académico. Pero darle dinero a todo mundo para torcer las leyes, para no atender la salud, para hacer una educación anticientífica, retrógrada, endemoniada, no está bien. La ley se debe aplicar en base a la ley, no en base a decisiones politiqueras como lo hace Morena y Obrador. ¿Sabían ustedes que López Obrador nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México porque no tenía el requisito de los 5 años de residencia o ciudadanía para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? No fue jefe de gobierno, se la robó. Que López Obrador no es presidente de México. ¿Por qué? Porque violó los tiempos de campaña, pero no con unos meses, con años. Hizo campañas fuera de los tiempos oficiales de campaña. No es presidente de México. Su campaña fue financiada por los narcodelincuentes, porque hizo guerra sucia, haciendo que lo que decía la oposición de Obrador lo consideran guerra sucia, y lo que él decía era válido, todas las agresiones a los partidos, el PRI, el PAN y el PRD. No es presidente de México. La revocación de mandato, él ya no es presidente de México porque la mayoría de la gente quería que López Obrador ya no fuera presidente. Según encuestas en periódicos como el Reforma, que el 65% ya no quería que fuera presidente y solamente menos del 30 y tantos % quería que fuera presidente. Pero en el proceso violatorio de la ley que hizo Morena, en la que acarreando gente sin que pudiera hacerlo porque el partido del presidente que está en proceso de revocación no puede invitar a la gente a participar, lo hizo. Que nunca que perdió las elecciones en el 2006 López Obrador, que le ganó Felipe Calderón, y que Obrador sigue diciendo que le robaron la elección. No se la robaron. Tuvo más votos Calderón, 247,000 votos, algo así, suficientes para ganar por muy poquito. Y sigue diciendo, y violando la ley, se atreve a decir y poner en los libros de texto de los niños, violando la ley, que le robaron la elección, envenenando la mente de los niños, enseñándoles a violar la ley a los niños, a ser delincuentes y corruptos. Que el proceso en el que lo desaforaron a López Obrador no fue Vicente Fox ni el gobierno el que lo desaforó, fue el Congreso, los diputados de todos los partidos los que desaforaron a López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador
violó, desacató 4 veces una orden judicial que le pedía, que le ordenaba dejar de construir en el predio El Encino, que el dueño del predio El Encino le ganó el pleito a López Obrador, el juicio, y hizo que la Suprema Corte de Justicia le solicitara al Congreso el desafuero de López Obrador, y por eso lo desaforaron, por delincuente, por violar la ley. Perdió las elecciones en el 2006 y como delincuente se autoproclamó presidente porque no respeta la ley, porque viola la ley todos los días. López Obrador se le ha dicho que no se puede meter en el proceso electoral porque está violando la ley y él lo sabe y se mete descaradamente, de tal manera que las gubernaturas que ganó Morena no las ganó, se las robó, porque viola la ley López Obrador y Morena al usar el dinero del país, no de Morena, del país, para hacer las campañas políticas de los gobernadores y ahora la presidencia de Claudia Sheinbaum, violando la ley. Ese dinero no es de Morena, es del país. Entonces se va a robar la presidencia seguramente Claudia Sheinbaum, como se la robó Delfina Gómez de Morena. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que invirtieron, dinero del país, no de Morena, en la campaña de Delfina Gómez, donde tapizó todo el Estado de México con bardas, kilómetros de bardas que decía Delfina Gómez, millones de mantas, de espectaculares, violando la ley. Se robaron la gubernatura del Estado de México, se robó Obrador la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se robó la presidencia. Ya no es presidente porque se robó el proceso de revocación de mandato. Son unos delincuentes y ahora quieren que en Nuevo León no valga la ley, porque Obrador no respeta la ley, es un delincuente, pero más que delincuente es un psicópata que viola la ley con tanto descaro y ni pena le da. Le dijeron, usted se mete en el proceso electoral, y ¿sabe qué dijo? Sí me meto. Eso ya no es ser un delincuente, es ser un psicópata, un loco, que sabe que está prohibido. Sí me meto porque quién sabe qué, que los corruptos. El corrupto es él. No le entienden sus seguidores. Más de la mitad de mexicanos que apoyan a Obrador son delincuentoides, son ignorantes, porque López Obrador ya dijo, por mí votan los ignorantes. Yo diría los ignorantes, los convenencieros, los delincuentoides. Dije delincuentoide, no delincuente. Delincuente es el que comete el delito. Delincuentoide es el que tiene tendencias a la delincuencia. Y si aprueban a Obrador, que viola las leyes todos los días, son delincuentoides. ¿Por qué? Porque viola los contratos legalmente firmados. Viola las disposiciones legales, no acata nunca las órdenes judiciales. Es un delincuente. Queremos que nuestros niños, que nuestro México se convierta en un país de delincuencia, como ya aumentó muchísimo. La mayor delincuencia que ha habido en todos los sexenios está en esta. La mayor cantidad de homicidios por delincuencia es en este. Queremos que el crimen organizado, los delincuentes del crimen organizado, las narcobandas, dictaminen qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer. Es lo que Obrador ya implantó, una narcodictadura donde todas las bandas del crimen organizado son las que tienen poder. Y si no es el poder, es la militarización, los militares que va a usar para aventárselas al pueblo si el pueblo no acepta lo que él dice. Esa es una dictadura de un delincuente, López Obrador, y de un partido delincuente, corrupto, Morena, que no respeta la ley. ¿Quieres un país que donde no valgan las leyes? Se va a convertir esto en una cosa horrible, donde tú no vas a poder hacer lo que dice la ley, sino lo que te dice un delincuente. Que no vendas esto, que vendas aquello, que no te pongas ahí, que le pagues, que le des el derecho de piso, como ya lo están haciendo horriblemente. Es un país de delincuentes,
con López Obrador lo hizo un país de delincuentes y de corruptos. Anteriormente, siempre dicen que anteriormente que la corrupción, no había corrupción, era mínima, era uno que otro caso, pero ellos exageran los casos, los sacan, es un producto de propaganda política malvada de López Obrador, una politiquería malvada, haber hecho creer al pueblo que el PRI y el PAN eran corruptos. Había corrupción, pero no eran esencialmente corruptos. Morena es básicamente corrupto. En todos los programas de pensiones hay corrupción, hay una ratería espantosa. En todas las obras que se hacen hay una ratería espantosa. López Obrador es de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, por pura ratería. Ya hizo millonarios a sus hijos por pura ratería. Puro nepotismo, pura corrupción. ¿Esto quieres para México? Que porque te da pensión, te digo una cosa, Xóchitl Gálvez si gana te va a dar pensiones igual a viejitos, a estudiantes, a discapacitados y muchos más, pero sin violar la ley, sin robarle el dinero a México para dar pensiones, como Obrador robó el dinero de todo, quitando medicinas para dárselo a la gente y voten por él. La violación a la ley es lo más grave y López Obrador descaradamente, cínicamente viola la ley. Ya le dicen que esto es ilegal, ah sí, lo hace. Que violó la ley, ah sí. Que hay corrupción, ah sí, lo vamos a investigar. Ya el cinismo de loco de delincuentes de Morena es espantoso. Es un mundo, México ya es un país de delincuentes gracias a Obrador. Y les voy a decir una cosa, económicamente es una farsa de que mejoró México económicamente. México, en la CEPAL, la Organización de América Latina, de la Economía, dice que es el peor en crecimiento económico. De 17 países, el lugar 16, nada más arriba de Argentina. Pero agarra lo que el salario aumentó, ya, que está creciendo el PIB, sí, porque es la economía de rebote, como se cayó tanto en la pandemia, está creciendo más rápido. Ese no es el crecimiento de México, el crecimiento económico, no ese es el crecimiento de rebote, en lo que se restablece en todo el mundo, en la economía después del PIB, del COVID. Ese crecimiento que tiene México, que es mejor, no es mejor que los otros sexenios, es mejor en base anteriormente al COVID, porque se cayó la economía con el COVID horriblemente, y al regresar del COVID, el crecimiento es rápido, es como el rebote de una pelota, rebota fuerte. No está creciendo económicamente México, es el peor crecimiento económico, pero como cada trimestre después del COVID hay cifras buenas, 3.6, esto, presume que México está creciendo económicamente más que en otros gobiernos. Es falso. Está creciendo más únicamente debido a la caída, el rebote por el COVID. Hay más pobreza, hay muchísima más delincuencia, hay muchísima más corrupción, hay nepotismo porque nada más enriquece a sus allegados y él mismo. Hay opacidad. La gente no sabe todas las violaciones a la ley y las corrupciones que hay porque las esconden. Hay impunidad. ¿Por qué a Ovalle, desde Segalmés, que fue la mayor corrupción que ha habido en muchos años, no lo corrió, no lo metió a proceso? No, lo premió, lo cambió de lugar. Porque es pura corrupción, pura impunidad. Nada más digo, ¿quieres un país donde la delincuencia y la violación a las leyes imperen? Y que además que México está en decadencia ya, se convierte en un Venezuela, que así empezó Venezuela, hablando de que daba dinero, así Hugo Chávez regalaba dinero por todos lados, pero sin generar producción, sin generar trabajo, regalaba como lo hace Obrador, se robó el dinero, no lo produjo, se lo robó de la Secretaría de Estado, a todos les quitó el dinero, endeudó brutalmente al país ya más que todos los sexenios anteriores para dar esas pensiones. No hizo obra pública para dar esas pensiones, nada más el Tren Maya y el interímico y otras tarugadas. No ha hecho obra pública, pero lo que hace López Obrador es un merolico pendenciero, habla y habla, no gobierna, habla, discursos
Mentiroso, es el más mentiroso, sus mentiras son de enfermo mental, son de esquizofrénico. Todo está mal y dice que todo está bien porque es una maña política. Puras mentiras, puro discurso, no arregla nada. Nada más su Tren Maya, el que para hacerlo destruyó todo. El destructor de instituciones es López Obrador. Un país se basa en las instituciones. Ya destruyó el CONACYT realmente, el Fonden, todo lo ha destruido. Hace otra cosa para aparentar que no lo destruyó, le pone otro nombrecito, pero ya no existe como tal. Todo lo ha destruido. Pero viola la ley y saca raja política, beneficio politiquero, malvado, violando la ley y diciendo que los que aplican la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Norma Piña, que es una mujer que se basa en las leyes, que le buscan, que hizo, quién sabe qué, quieren que no valga la ley, que valga la mentalidad de loco, ladrón, usurpador de López Obrador y de los corruptísimos de Morena, con un discurso engañador de idiotas, que sí le crean los idiotas porque son los ignorantes que dice Obrador que votan por él y son sus mascotas, porque él dijo que a los que les da dinero son como gatitos a los que hay que darles de comer, son sus animales, así lo dice y siguen votando por él porque los idiotizó. Además son ignorantes. Habrá unos que tienen estudios pero su mentalidad es ignorante, su mentalidad es delincuentoide. Los que votan por Obrador son ignorantes delincuentes. Y desafortunadamente en México hay un poco más de la mitad así que votan por Obrador. Convenencieros. ¿Por qué no exigen trabajo en lugar de exigir votar por el que les da un dinerito? Excepto los viejitos, eso hay que dárselos. Lo implantó Vicente Fox en todo México, la pensión a viejitos. Pero antes el PRI ya había establecido mecanismos para ayudar a los viejitos con el INAPAM, con el INSEN, muchas cosas, pero sobre todo las pensiones que daba anteriormente México, en gobiernos anteriores, era ofreciendo servicios, bastantes servicios con mucha calidad. Había medicinas para todo, ahora ya no hay. Había obra pública, ahora todas las carreteras que hay las hizo el PRI, el PAN. Ya no hay, ya no se han hecho. Bueno, hizo la carretera de Badiraguato, donde está el cártel del crimen organizado del Chapo Guzmán. Obrador hizo la carretera de Badiraguato. No ayudó a Acapulco, pero la ayudó porque es su obligación. Saca raja política de hacer su obligación. Vacunó en el COVID porque era su obligación, todos los países vacunaron y sacó ventaja política, que está vacunando el gobierno y López Obrador a la gente porque quiere al pueblo que se sane. No, era la obligación de los países. Está ayudando en Acapulco con una ayuda pírrica, miserable, porque es su obligación, pero saca ventaja política. Y todos los idiotas, el pueblo mexicano es un pueblo de ignorantes, idiotas, los que lo apoyan, aplaudiéndole. Porque es un merolico pendenciero, un orador endemoniado, es el anticristo, es un asesino, Obrador. Es un psicópata, es un dictador, es un venenoso, es de lo peor. No había habido en México tanto conflicto ni tantas inconformidades en un gobierno como con este. Más manifestaciones que en todas las elecciones anteriores. Más críticas al gobierno como nunca había habido en todo el mundo y en México a López Obrador y a Morena, porque es el peor. Aunque diga que es el mejor porque tiene un poquito más de la mitad de ignorantes que votan porque les cae bien, pero saben que todo lo hace mal. Gracias.